puestos en diferentes instancias o en diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, los confeccionan para los trámites de ingreso cuando solicitan la vacante, para los cambios de agrupamiento, para los diseños de puestos, para las certificaciones de tareas de los agentes, entre otros procesos. Entonces, es fundamental que entre todos tengamos un acuerdo de cómo se describen las tareas y que tengamos esta práctica dentro de la administración pública. Les cuento un poco cómo se estructura el curso. El curso está compuesto por 4 módulos. Vamos a trabajar un módulo por semana. Les pido que revisen el cronograma que está en el aula, donde están las fechas de cada uno de los encuentros. Van a ser 4 clases sincrónicas. Las 2 primeras son más bien teóricas. La primera es sobre el marco legal y organizativo del Poder Ejecutivo Provincial. Vamos a ver temas más de estructura. La segunda es específica de la carrera administrativa. Vamos a ver el escalafón, el nomenclador de cargos, temas de ingresos dentro de la movilidad de la carrera administrativa. Y después vienen los últimos 2 módulos que son más bien prácticos. El módulo 3 vamos a ver las descripciones de puestos para los ingresos. Vamos a ver un poco en detalle el anexo 1, que es para puestos nuevos, y el anexo 2, que es para altas por bajas. Vamos a ver el decreto 2424 y las descripciones de puesto para los procesos de selección de personal, que ahí necesitamos que sean mucho más detalladas, que se expliquen bien las responsabilidades, las competencias de cada puesto. Eso necesita un detalle más minucioso. También vamos a ver todo lo relacionado con los cambios de agrupamiento y la solicitud de la bonificación por título universitario. Ahí vamos a ver un poco cómo describir las tareas para la atinencia, para que las tareas tienen que ser atinentes al título de cada agente, a las tareas y a las acciones de cada dirección. Entonces vamos a ver un poco cómo hacer las descripciones en esos casos. Y el último de los módulos va a ser también muy práctico, donde vamos a ver ejemplos de los anexos y de descripciones de puestos, y vamos a ver el uso de inteligencia artificial como una herramienta para realizar estas descripciones, ¿no? Para ayudarnos un poco en la gestión de recursos humanos. Durante el transcurso de estas 4 semanas vamos a realizar algunas actividades prácticas, como algunos ejercicios de reflexión o foros dentro del aula virtual. Y al finalizar la cursada, como requisito de aprobación, van a tener que realizar un trabajo final. Bueno, si alguien tiene algunas consultas general del esquema del curso, los escuchamos. Si no, ya pasamos al módulo 1. ¿Alguien tiene consultas, algo que quiera aportar? Bueno, Sabri, empiezo y si les parece, como para no ir perdiendo, digamos, tiempo, en el caso de que tengan dudas, consultas, van avisando en el chat y le damos la palabra. La idea es que esto sea lo más interactivo posible. Por lo general, no nos damos estos espacios, así que está bueno que sean también espacios de intercambio para dudas y consultas que tengan desde las delegaciones o como trabajadores de las delegaciones. Este primer módulo se llama Marco Legal y Organizativo del Poder Ejecutivo Provincial, Funciones y Acciones. Yo estoy completamente segura que cuando vieron este título dijeron, bueno, esto yo ya lo sé, ¿por qué tomar un módulo de estas características? Ustedes son todas personas, miramos los registros de las personas inscriptas, son personas con mucha antigüedad en el Poder Ejecutivo Provincial y que tiene ya un quehacer cotidiano diario que implica conocer estos conceptos. Sin embargo, a mí me interesaba ponerlos o enmarcarlos en función de estas nuevas responsabilidades que les dieron que nos dieron como dirección provincial, desde la llegada de Verónica Ferraris a la provincia de Buenos Aires como subsecretaria de Gestión de Empleo Público, la Dirección de Carrera Administrativa, que hoy están muchos de sus trabajadores y trabajadoras acá presentes, empieza a gestionar lo que es el nomenclador de cargos en la provincia de Buenos Aires. Eso hace que esta responsabilidad, que estaba en manos de la DPP, pasa a la Dirección de Carrera Administrativa y junto a ello se pudo avanzar en la incorporación
de puestos nuevos en nomenclador y la incorporación de todo lo que tiene que ver con, ustedes saben, BTU, descripción de puestos en ingresos, etc. Y esto se enmarcó en una dirección provincial que previamente ya tenía como responsabilidades administrar, crear o modificar las estructuras del Estado, administrar los planteles básicos del Poder Ejecutivo Provincial y también todo el tema de proceso de selección de personal y la gestión de expertos y expertas. ¿Por qué entonces nos preguntamos por qué quisimos en sí hacer este primer módulo? Porque es importante entender qué son los niveles de gobierno o por qué nos interesa analizar en primer medida para poder describir bien un puesto de trabajo el nivel de gobierno. Analizar los distintos niveles de gobierno del Poder Ejecutivo Provincial nos resulta muy importante para comprender la organización que es el Poder Ejecutivo Provincial y las funciones que tiene el personal estatal. Estos niveles de gobierno y sus respectivas responsabilidades, que ahora vamos a ver cómo están delimitadas, implican el ejercicio de competencias específicas que ustedes tienen muy claro que están muchas veces en las cabezas de los ministerios, que vamos a ver, estas competencias, en las cabezas de las subsecretarías, de las direcciones provinciales y de las direcciones, de las subdirecciones y los departamentos. Estas competencias siempre son desempeñadas por trabajadores y trabajadoras públicos y claramente, ustedes saben muy bien, por eso hablamos de niveles de gobierno, estas competencias muchas veces están escritas en la Constitución, pueden estar escritas en una ley, pueden estar escritas en un decreto o en una resolución. Hoy vamos a ver un poco eso, vamos a ver el esqueleto, ¿sí?, sobre el cual, si se quiere, se inscriben los perfiles de puestos específicos. Entonces, en primer lugar, decirles que dentro de los niveles de gobierno, grandes niveles de gobierno o determinaciones de competencias, encontramos la Constitución, ¿sí? En la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ustedes, por supuesto en otras constituciones, acá vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, ustedes ya van a ver algunos organismos que tienen competencias específicas, ¿sí? La delimitación de las competencias de algunos organismos ya va a estar dada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El caso de la DGCIE, el caso de la Contaduría. Acá no sé si hay otro organismo que me quiere decir, nosotros somos constitucional, abrimos el chat y empezamos el intercambio, ¿sí? Que ya se dé cuenta, bueno, van escribiendo. Después está la ley de creación de los organismos, que por lo general es la ley que todos conocemos como la ley de ministerio. Como ustedes saben, una de las pocas responsabilidades que guarda para sí un gobernador, que no es compartida con otros poderes, es cómo se organiza el Estado, ¿sí? El Poder Ejecutivo Provincial manda a la legislatura una ley, que es la ley de ministerio, que en esa ley, a través de los artículos, se especifican la administración centralizada y qué responsabilidades va a tener, ¿sí? En cada uno de los organismos de esta ley de ministerio, ustedes van a encontrar las responsabilidades primarias de cada ministerio de la administración centralizada, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, está la ley de ministerio, Secretaría General, está la ley de ministerio, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con administración centralizada. Yo creo que hasta ahí me siguen. Sí es clave mirar, empezar a mirar qué hay ahí adentro, qué hay adentro de las responsabilidades de la ley, porque cuando uno empieza a leer esa ley de ministerio, esas competencias otorgadas por la ley de ministerio, puede empezar a captar qué trabajadores y trabajadoras van a necesitar ese ministerio o ese organismo para llevar adelante las acciones que les son encomendadas, que en un ratito vamos a hablar un poco de eso. Luego tenemos otras leyes que también pueden dar, si se quiere, responsabilidades a determinados organismos, por ejemplo, IOMA, ¿sí? Tiene una ley específica.
todo lo que tiene que ver con, ahora, bueno, justo estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, todo lo que tiene que ver con la reglamentación de los juzgados de faltas, está en una ley específica, cómo se crean esos, cuántos juzgados tienen que haber y qué responsabilidades tienen que tener. Entonces, vamos hasta aquí, un poquito, vamos a revisar para atrás. Las responsabilidades que tiene que ejercer una organización pueden estar dadas por la Constitución, pueden estar dadas por una ley de ministerio, pero también puede haber otras leyes. Por ejemplo, en el caso del ODS, había otra ley que creaba esos organismos y que les daba ciertas responsabilidades, ¿sí? No implica que al no estar un organismo en la ley de ministerio no tiene por qué existir. Muchas veces su origen está dado en otras características legales. Esto quiere decir que si ya el organismo existe por constitución, no va a haber un gobernador o una gobernadora que pueda resarcir la existencia de ese organismo, sino que va a tener que poder ejercer, digamos, dictar sus normas de acuerdo a la Constitución. En cambio, una ley de ministerio puede modificarse en cada etapa de gobierno, ¿sí? Nosotros tuvimos desde los 6 años que asumió Axel, distintas leyes de ministerio. Y después hay otras leyes de creación de organismos que, como les dije, en realidad las crean las legislaturas y preexisten a la ley de ministerio. Otras cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta, hasta ahí me siguen, si hay dudas, consultas, vuelvo a repetir. Sí, Tania, te hago una pregunta, no estás Sí. compartiendo presentación, no sé si querías compartirlo No, o porque después la justo subimos Nela me directamente. dijo, perdón, Marianela me dijo que estaba en el IPAP, me tenía que dar un No, yo ya poder. te lo hice, No, lo hice yo. Listo. Sí, sí, sí. Perdón, ahí voy. Entonces, igual no avancé mucho, ¿eh? Se queda acá. ¿Se ve? Sí, Sí, pero hay que ponelo en ponerla en modo presentación. Ahí voy, ¿eh? Saben que ¿se ve? Sí, Ahí perfecto. sí. Gracias y disculpen. Bueno, como ven, no avancé mucho, pero bueno, es importante también tener en cuenta que una vez, si se quiere, que tenemos el organismo creado por constitución, por ley de creación de organismos o por ley de ministerios, existen lo que nosotros denominamos decretos de estructura, ¿sí? Estos son los casos donde los organismos crean su estructura de subsecretarías, vamos a ir a lo simple, de subsecretaría, direcciones provinciales, direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento por decreto, ¿sí? Hay otros organismos que pueden tener sus estructuras por resoluciones, porque la facultad está delegada en la autoridad de ese organismo. Vamos a dar un ejemplo, la DGCIE, Tesorería, Fiscalía de Estado, ¿sí? Son organismos que tienen esa facultad delegada, ¿sí? Por eso pusimos decretos y resoluciones, ¿sí? Hasta acá entiendo que más o menos todos hablamos el mismo idioma, pero quiero volver a ser precisa en la argumentación, es que tanto cuando hay un organismo, cuando en la ley de creaciones de organismos hay organismos, cuando en la ley de ministerios hay organismos, cuando en los decretos hay unidades orgánicos funcionales, cuando en las resoluciones hay unidades orgánicos funcionales, implica dos cosas: que haya un cargo, que haya una persona que ejerce cada cargo en la unidad orgánico funcional y que haya funciones, ¿sí? Que haya un cargo y que haya funciones. Y esas funciones van a ser desempeñadas por trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Ahora vamos un poco, para que estas funciones sean reales, tienen que ser desempeñadas por trabajadores y trabajadoras, que tienen que tener un puesto en el nomenclador específico. Más luego vamos a hablar de eso, vamos a ir un poquito en la parte más estructural, si se quiere, o conceptual de lo que es una unidad orgánico-funcional, como para no avanzar sobre otros temas y nos queden estos conceptos claros. Primero, decirles que
toda organización, sea pública o privada, está conformada, conformada de manera ordenada, ¿sí? Por eso a mí en principio me interesa que todos nos diagramemos lo que es un organigrama. Está conformada de manera ordenada en la complejidad y multiplicidad de tareas que exigen la división del trabajo a través de la creación de sectores. A cada uno de esos sectores se le asigna atribuciones con el objetivo de poder cumplir con las funciones encomendadas. La organización es, como ya les venía diciendo, y acá lo dice claro la presentación, está compuesta de dos partes. Por una parte es la estructural, ¿sí? Que está conformada por las distintas atribuciones y responsabilidades que tiene que llevar estas unidades orgánico-funcionales, y por los trabajadores y trabajadoras que son los que desempeñan esas responsabilidades. Por ese motivo es que hoy, la clase de hoy, es invitarlos a esto, a reflexionar sobre el origen de las responsabilidades de las unidades orgánico-funcionales, para luego lo que vamos a hacer es analizar qué puestos son necesarios en cada una de ellas a fin de cumplir con esas responsabilidades, ¿sí? Vuelvo a la presentación. Los invito a que lo lean, no quiero ir ser muy teórica con los temas, pero sí me parecía importante en la presentación marcarles que las estructuras orgánico-funcionales o los organismos responden a una visión del Estado, o sea, no son neutrales, y esto, por eso no quiero ser muy teórica, pero quiero que ustedes sepan que la creación de un organismo o la disolución de un organismo tiene que ver con un proyecto político específico, y las responsabilidades que se le da a ese organismo también. Vamos a ser muy ejemplificadores. La creación del Ministerio de Mujeres y Diversidad tiene que ver con una visión de lo que se piensa políticamente y de las atribuciones que tiene que tener un ministerio en función de resolver las situaciones de violencia, promover la igualdad de género y todo lo que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género para este gobierno. Para otro gobierno, por ejemplo, en este caso, el gobierno nacional, esa política pública no tuvo un sentido, por tanto, no lo digo en términos de crítica, sino simplemente decir que un proyecto de país, un proyecto de gobierno, un proyecto de Estado implica ciertas decisiones de estructura orgánico-funcional y ciertas responsabilidades de esas estructuras que van a ser llevadas por trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Por eso, esta parte de la PPT los invito y las invito a leerla. Me parece un poco que enmarca la cuestión a nivel más político, ¿sí? Y que me parece ya necesario que la tengan para leer. Pero, como dijimos en la primera parte, la idea es que se lleven la parte teórica que les sirva para describir perfiles de puesto. Retomando un poquito el tema de unidades orgánicas, ustedes todos saben que en septiembre del 2020, o sea, ni bien llegados a la gestión, ¿sí? Nosotros asumimos en diciembre del 2019 y tuvimos un primer problema, que es que estaba derogado el decreto que nos decía cómo hacer estructuras en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. O sea, si bien la facultad estaba dada al gobernador, lo que no había era un marco normativo que nos organice respecto a qué era una unidad orgánico-funcional, qué era, cómo se tramitaba un expediente de estructura, qué áreas tenían que intervenir, en tal caso, cómo se especificaban las acciones, cómo se especificaban los organigramas, etc. Entonces, ese vacío normativo hizo que existan muchas estructuras orgánico-funcionales en la provincia de Buenos Aires tramitadas de formas disímiles. Así fue que en septiembre del 2020, que fue, si se quiere, el primer decreto que hizo esta dirección provincial, por supuesto en conjunto con las subsecretarías y otras áreas del gobierno, el decreto 770, que tuvo como finalidad organizar la tramitación
de las estructuras, tanto en creaciones como en aprobaciones. Este decreto lo que dice inicialmente es cómo se presenta el anexo 1, o sea, cómo tiene que ser un organigrama, una estructura, cómo se presenta el anexo 2, sobre el cual vamos a trabajar mucho, que son las acciones de cada unidad orgánico funcional, cómo se hacen después otros anexos que no vienen al caso en este curso, ¿sí? Cuando hagan estructuras, que son los anexos de supresiones, cambio de denominaciones y el proyecto de acta. Para lo que nosotros nos interesa, nos vamos a centrar en lo que dice el decreto 770 respecto a lo que es una unidad orgánico funcional y lo que es el anexo 2 acciones, ¿sí? Los leemos juntos y reflexionamos un poco sobre este tema. El decreto 770, la unidad orgánico funcional, es cada una de las dependencias administrativas que tienen competencias propias, y vuelvo a esto, atribuidas por ley, decreto o resolución que integran la administración pública provincial. Por debajo de los ministerios y secretarías u organismos con jerarquías equivalentes, se reconocen los siguientes niveles jerárquicos, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Subsecretarías, direcciones provinciales, direcciones generales, utilizando, bueno, de jerarquía, direcciones generales, bueno, ya saben ustedes que son las DGA, utilizándose esta última denominación solo para unidades dedicadas al servicio administrativo, direcciones, subdirecciones, departamento o divisiones. Y acá me voy a parar un poquito en otro tema que tiene que ver que la especificidad de cómo es la unidad orgánica funcional en cada ministerio tiene que ver con el régimen estatutario que la aplique, ¿sí? La especificidad de cómo se estructura Secretaría General, los ministerios Secretaría General, el organismo, Desarrollo de la Comunidad, no sé, Ministerio de Trabajo, etcétera, tiene que ver con todo lo que implica la aplicación del régimen estatutario de la Ley 10430. Después vamos a tener otros regímenes estatutarios que ya en sus regímenes estatutarios dicen cómo deben ser sus estructuras. Por ejemplo, la estructura de la autoridad del agua, por ejemplo, la estructura de vialidad, etcétera, ¿sí? No todas las unidades orgánicos funcionales llevan las denominaciones de la Ley 10430. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires rigen una multiplicidad de regímenes de empleo, ¿sí? Entonces, las unidades orgánicos funcionales pueden ser, vamos a ir a la 10430, pueden ser subsecretarías, direcciones provinciales, direcciones de, no quiero decir de líneas porque no son de línea, direcciones, subdirecciones o jefaturas de departamento, ¿sí? Y esas unidades orgánicos funcionales, vuelvo a repetir, en el proyecto de acto se les da un cargo, ¿sí? Un rango y remuneración, y se las atribuyen acciones, ¿sí? Que es el anexo 2 del decreto 770, que ustedes van a ver en ese anexo de acciones, disculpen, no me pasa la PPT, en esos anexos de acciones lo que van a ver son distintos tipos de responsabilidades que tienen que llevar esas unidades orgánico-funcionales, ¿sí? Hasta acá, dudas, consultas. Hice como un resumen muy rápido, pero porque me interesa que veamos lo otro. ¿Nadie tiene dudas, consultas? ¿Nada? ¿No? Bueno, esas acciones que están establecidas en el anexo 2 de cada decreto de estructura, o pueden estar establecidas las responsabilidades, vuelvo a repetir, en la Constitución, en la creación, en las leyes de creación de organismos, etcétera. Esas acciones, y vuelvo a repetir lo mismo, tienen que ser implementadas por trabajadores y trabajadoras. Por eso, nosotros no solo queremos trabajar sobre las acciones dadas en decretos de estructura, sino también queremos trabajar sobre las responsabilidades de los organismos o las acciones que tienen las resoluciones, porque realmente
en el quehacer cotidiano, la dirección de carrera administrativa, cuando tiene que, trabajar con un ingreso o trabajar con la descripción de un puesto para PCP, etcétera, trabaja mucho cuando los decretos de estructuras son actuales, se puede trabajar con más rapidez y agilidad respecto al puesto de trabajo, pero coexisten respecto a los decretos de estructura responsabilidades que ya están dadas en otras normas que muchas veces son más antiguas, por eso a nosotros también nos interesa que en este curso puedan traer sus dudas, sus consultas, por ejemplo, en el caso hay organismos que tienen estructuras de segundo nivel, de subdirecciones y de jefaturas de departamento, que preexisten esta gestión y que están detalladas en muchos casos bastante complejas como para describir puestos. Entonces, por eso nos interesaba empezar este curso con esta primer parte donde ustedes puedan específicamente leer las funciones o las acciones que les son encomendadas a las unidades orgánico-funcionales que ustedes tienen o que hacer el PCP o que hacer un ingreso o que efectivamente, después vamos a charlar un poco, que se tiene que producir la triada, nosotros le llamamos, y después lo van a charlar un poco con Sabrina, de el análisis de las responsabilidades que tiene una estructura con el título universitario de la persona que está pidiendo un cambio de agrupamiento o una BTU y el alcance del título que tiene. Digo, siempre las acciones de estructura o las responsabilidades que se le dio a un organismo en la Constitución o las responsabilidades que se dio en una ley a un organismo son analizadas por la Dirección de Carrera Administrativa para establecer la descripción de los puestos. Por eso queríamos iniciar este curso hablando de esto, ¿sí? Y digo, y lo más importante para hablar siempre son los ejemplos, ¿sí? Ver ejemplos para que nosotros podamos empezar a destrabar esto que analizamos para entender los distintos puestos de trabajo que necesita cada unidad orgánico funcional. A mí me interesa hacer este recorrido y voy a ver si también puedo compartir. Como ustedes saben, las subsecretarías técnico-administrativas legales ya en el 770 dice qué características tienen que tener. Entonces, a modo de ejemplo, yo lo que les quería traer es las acciones, si se quiere, que les son encomendadas a la mayoría de los ministerios tienen una dirección de informática, tiene una unidad orgánico funcional que tienen rango de dirección y que son direcciones de informática, ¿sí? En este curso no podemos ver todos los conceptos. A mí me gustaría también charlar un poco lo que es un área TI, ya que traje la dirección de informática. Si alguno tiene dudas, consultas y se quiere sacar esa consulta, me puede consultar si quieren que avance o profundice sobre este tema, pero para los fines del curso es interesante leer un poco cuáles son las acciones ahora voy a tomar un ejemplo de un ministerio, de la dirección de informática y cuáles son los puestos de trabajo asociados a esas direcciones para luego hablar poco de lo que significa para nosotros lo sustantivo de una dirección, las acciones sustantivas de una dirección y las acciones de apoyo, ¿sí? Vamos a les voy a enseñar un poco acá online cómo pueden buscar los decretos de estructura de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir, detengo acá, espérenme. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, lo vemos, A lo ver. vemos. Sí, sí, ahí se Bueno, ve. lo primero que le quiero decir a todos ustedes es que en la página de empleo público, ¿sí? La parte que dice normativa,
ustedes van a encontrar en leyes y decretos los decretos que por lo menos aprobó esta gestión, ¿sí? De estructuras y sus modificaciones, ¿sí? Entonces van a tener en leyes, van a tener la última ley de ministerio, vamos a entrar a la última ley de ministerio para ver dónde se ven las responsabilidades de cada organismo. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Ministerio de Ambiente, ¿sí? Tiene sus competencias en el artículo 20, ¿sí? Ministerio de Comunicación Pública tiene sus competencias en el artículo 21 de la Ley de Ministerio. Ministerio de Desarrollo Agrario tiene sus competencias en el artículo 22. Esto quiero decirles que es fundamental leerlo para más luego hacer la estructura de cada organismo. Estas van a ser las competencias primarias de los ministerios. En el caso que tengamos trabajadores y trabajadoras trabajando en unidad de ministro, van a tener que ejercer alguna de las responsabilidades que están otorgadas en esta ley, ¿sí? Si se quiere, el trabajo que van a realizar es, por ejemplo, el personal de gabinete en asesoramiento con algunas de estas líneas de trabajo. Tengo que leer estas competencias, ¿sí? Ahora vamos un poquito, vamos un poquito para atrás y vamos a ver el Ministerio de Comunicación Pública. Perdón. Voy al decreto de estructura del Ministerio de Comunicación. Está la ley y está el decreto de estructura. A ver, en 2025 no aprobó ningún decreto, en 2024 Ministerio de Comunicación. Estoy haciendo un ejemplo para que vean cómo lo pueden buscar. En 2024, acá hay una modificación de la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Comunicación. Y van a encontrar el decreto de estructura, el acto, el proyecto de acto, donde van a tener que los que ustedes tienen que mirar el rango de la unidad orgánico-funcional, la remuneración de la unidad orgánico-funcional, por ejemplo, en la cual ustedes quieran ver acciones específicas. Y en el anexo 2 van a estar las responsabilidades que tiene cada unidad orgánico-funcional. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me ven las acciones? ¿Ver las acciones? ¿Las ven? Sí, sí, está bien. Supongamos que lo traigo en ejercicio para esta clase. Supongamos que, como les dije, queremos observar las acciones de la Dirección de Informática, ¿sí? Que depende de la Subsecretaría Técnica Administrativa y Legal. Vamos a ir al anexo 2. Voy a poner informática. Perdón, pero justo no. Dirección de Informática. Y acá voy a encontrar las acciones. Las acciones que son vuelvo a lo mismo, son responsabilidades atribuidas a la unidad orgánico-funcional, es el esqueleto, y estas acciones tienen que ser llevadas adelante por trabajadores y trabajadoras. Dentro de las acciones se encuentran las de planificar y organizar e instrumentar los desarrollos informáticos que requiere el Ministerio para la optimización de la gestión técnico-administrativa y la disponibilidad de información. Voy a leer poquitas porque si no, de la información para la toma de decisiones en tiempo y forma, atendiendo las políticas de la provincia de Buenos Aires en la materia. Después está administrar los recursos informáticos de la jurisdicción, atendiendo las políticas
atendiendo las políticas de la provincia de Buenos Aires y las establecidas en el ámbito del ministerio. Planificar, organizar y administrar en coordinación con otras áreas con competencias en la materia los servicios de telecomunicaciones. Evaluar la factibilidad técnico-operativa y coordinar la ejecución de todos los proyectos informáticos que se efectúen en el ámbito del ministerio, incluso los que se realicen a través de terceros, y asesorar ante la adquisición de nuevos equipos y sistemas informáticos, accesorios y software, interviniendo en todas las etapas del trámite. Lo que leo 4 para no leer todas, porque no quiero ser densa, leanlas todas. Ustedes van a ver que todas las unidades orgánicos funcionales tienen acciones sustantivas, si se quiere, ¿no? Las que tienen más peso. Cuando ustedes miran las direcciones de informática, ustedes van a ver que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con gestionar las telecomunicaciones, la seguridad de los sistemas, todo lo que tiene que ver con coordinar proyectos informáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué puestos de trabajo voy a necesitar en esa unidad orgánico funcional? Esa es la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué puestos de trabajo? Voy a hacer un ingreso, tengo que hacer un ingreso de qué tipo de personal. Si es administrativo, es un personal de apoyo a esa unidad orgánico funcional. No me va a resolver las acciones sustantivas de esa dirección o de esa unidad orgánico funcional. Me digo dirección porque en este caso es dirección, pero un personal administrativo no va a resolver las acciones sustantivas encomendadas en un decreto de estructura, ¿sí? Un personal, voy a esto, un abogado, va a resolver, quiero ir a un abogado, va a resolver las acciones sustantivas encomendadas a esta unidad orgánico funcional, tampoco. Entonces, los puestos hay que pensarlos en función a las responsabilidades otorgadas en las unidades orgánicos funcionales, ¿sí? Entonces, en este caso, como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires, bueno, antecede un nomenclador de informáticos, vuelvo a repetir, el que tenga dudas o consultas las deja en el chat, los charlamos, lo profundizamos. No me quiero detener ahí porque si me detengo, podemos estar media hora, solo si es de interés de alguno de los presentes, pero quiero seguir avanzando con esto. Entonces, un abogado o una abogada tampoco es un personal sustantivo, ¿sí? Como un planificador educativo, un personal sustantivo. ¿Quién va a resolver las tareas sustantivas, las acciones sustantivas de esta dirección? El personal informático, ¿sí? Hablo de personal informático y ahora vamos a charlar un poco lo que se hizo con el nomenclador de informáticos, no toda la particularidad, sino que se aprobaron puestos específicos que puedan desarrollar las tareas encomendadas a una dirección de informática, ¿sí? Estos puestos, para que ustedes se den una idea, se aprobaron mediante la resolución del 2025, la 6, que acá si quieren, se las dejo. Es una resolución que aprueba los puestos específicos para el personal informático, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no me parece menor, cuando ustedes tengan que ver ingresos, cambio de agrupamiento o todo lo que tiene que ver con la aplicación de la BTU, uno lo que tiene que ver es ese puesto. ¿Es un puesto sustantivo? ¿Es en este caso, no quiero adentrarme, pero este puesto es un puesto para esta unidad orgánico funcional? ¿Qué características tiene? Por supuesto que se necesita administrativos, ¿sí? Pero por supuesto que se necesita alguien de un agrupamiento administrativo, de apoyo, etcétera. Pero un licenciado en ambiente, ¿puede tener una BTU en el marco de estas acciones? No, ¿sí? Un licenciado, bueno, puede tener algunas características. Un licenciado en publicidad, ¿sí? Puede tener. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esa persona sirve para resolver las responsabilidades que le fueron otorgadas en la unidad orgánico funcional? Por eso este curso empieza, ¿sí?, con esta primer clase que tiene que ver con las responsabilidades que son otorgadas a las unidades orgánicos funcionales. Que vuelvo a repetir,
pueden estar dadas así por decreto, como ya les mostré recién, a una dirección de informática, o pueden estar ya en la Constitución, pueden estar en leyes de creación de organismos específicas. Hay que encontrar dónde están las responsabilidades para ver cómo administro ese ingreso, cómo administro esa BTU o cómo administro ese cambio de agrupamiento. O, por ejemplo, en los PCP, cómo pido la descripción de un puesto específico para una jefatura de departamento, para una subdirección, etcétera. ¿Cuál va a ser el decreto o la resolución de estructura y estas acciones? ¿Sí? Vamos a dar otro ejemplo, porque todos los organismos tienen subsecretarías técnico-administrativas legales. Entonces, quería traer un ejemplo donde todos podamos un poco entender o tener un conocimiento previo sobre el tema. Vamos a dar otro ejemplo, que son las direcciones delegadas de personal. Hay muchos directores delegados de personal. No sé si alguno quiere decir cuáles son sus responsabilidades. No veo ninguno. ¿Alguno quiere intervenir? Bueno, cualquier Tania, cosa deja. te comento que Sí. está, la presentación no está en modo presentación. No, me imagino. No, no, no. Ahora vuelvo, pero Ah, ok, ok. sí se estaba mostrando el anexo, ¿no? El anexo Ahora no, 2. primero Ahora, sí. no, ahora sí. Listo. Gracias, Nela. Si algún delegado o delegada de personal me quiere comentar sobre sus acciones y en qué decreto está, no tengo problema. Si no, bueno, después dudas, consultas, los trabajamos con Marianela y Sabrina en el foro, pero quería dar otro ejemplo. ¿Sí? ¿Se ve que cómo entro a los decretos o ahí, Marianela? Sí, ahí se ve. Estás en la Perfecto. página. Entonces, vuelvo a entrar. A decretos y leyes. Uy, no me entra justo. Ay, justo no me está pensando. Perdón, justo está pensando. Esperamos un segundo, si no me abre, utilizo un anexo 2 que tengo. No, no sé si es la página. ¿Alguno quiere probar? Gestión y empleo público que está tildada. A mí me pasa lo Bueno, mismo. eh, no pasa nada. Ahora lo vamos a Sí, a resolver. mí también. Dejo de compartir así. ¿Dudas, consultas hasta acá?
Veo gente de muchos organismos. Bueno, como ustedes saben, las delegaciones de personal tienen múltiples acciones y responsabilidades dadas no solamente en cada dirección, cada organismo, sino también ya viene de la 10430 cómo establece, digamos, desde la responsabilidad que tiene el órgano rector de empleo público, que hoy sería la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, hacia cada organismo sectorial de personal. O sea, si bien las direcciones delegadas de personal tienen también responsabilidades dadas por sus unidades orgánicos funcionales, muchas de sus atribuciones ya se pueden desprender un poco de la 10430. ¿Sí? A ver si encuentro algún anexo 2. Me interesaba buscarlo por acá. No. Tania, ahí en el Ay, chat, sí. Decímene. no, que ahí en el chat mandaron para el link para abrir desde normas.gba, que por ahí pues Ah, probablemente. perfecto, también. Ahí justo tengo el de Ministerio de Justicia, si quieren lo comparto y después vemos uno de GBA. Sí, Dale. justo ahí terminé de abrir uno. A ver. Bueno, me parece que justo no me lo va a buscar. Bueno, como ustedes saben, acá también hicimos un proceso de homogeneización también de conceptos en la denominación de las unidades orgánicos funcionales. Cuando llegamos a la provincia, las direcciones de personal tenían disímiles denominaciones, como en otros casos, no solo en el caso de las delegaciones de personal. La mayoría de las direcciones de personal que tienen como órgano rector a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público se llaman direcciones delegadas de personal, de la Dirección Provincial de Personal, y tienen asignadas las mismas competencias. En tal caso, muchas veces las competencias se diferencian por ahí en las subsecretarías técnico-administrativas legales por lo general son todas bastante similares, a no ser algunas particularidades de los organismos. En el Ministerio de Trabajo tienen algunas incorporaciones, por ejemplo, con el tema de actas laborales, de actas de inspección laborales, etcétera, pero por lo general lo que se buscó, no lo digo, que es que todos los ministerios son disímiles, ya lo sabemos, pero es una homogeneización de las direcciones. Así que bueno, en el caso de las direcciones delegadas de la Dirección Provincial de Personal, sucedió lo mismo. Volvemos a esto.
al tema de las responsabilidades, que las van a encontrar como acciones en el decreto 770, pero también, digamos, la van a encontrar como competencias capaz en una ley o como responsabilidades, etcétera. En el caso de las direcciones delegadas de la Dirección Provincial de Personal, existen las acciones que ahora vamos a comentar. Les voy a leer 4 o 5 para ver bien cuáles son los puestos sustantivos para llevar adelante esas acciones. Coordinar y dirigir las actividades vinculadas a la administración del personal y el tratamiento y resolución de los temas laborales. ¿Sí? Organizar e implementar actividades de prevención y asesoramiento del personal para la correcta aplicación de normas vigentes de salud, y no sé por qué no, ahí está, de salud, no me baja. Perdón, ¿eh? Creo que se me cayó. De salud y seguridad en el trabajo a fin de optimizar las condiciones y medio ambiente del trabajo, proponiendo en coordinación con otras áreas del Ministerio y áreas específicas de la materia la instauración de medidas tendientes a la mejora continua. Coordinar y mantener actualizada la información del personal y cumplimentar los requerimientos técnicos emanados por la Dirección Provincial de Personal. Coordinar y dirigir las actividades vinculadas con la administración del personal asignado al Ministerio de acuerdo a las normativas, reglamentación y disposiciones determinadas para el sector, en un todo de acuerdo con las pautas emanadas del organismo rector en la materia. Coordinar la atención de los temas que hacen al ordenamiento de los planteles básicos, movimiento y asignación del personal, carreras administrativas, procedimientos, concursos, anteproyectos de estructura de acuerdo a las pautas fijadas y concertando criterios con los organismos rectores en la materia. Me interesaba leer otra cosa, acá está. Diseñar en coordinación con el Instituto Provincial de la Administración Pública los procesos de formación de los trabajadores de la jurisdicción, procurando la mejora de la situación laboral y el desarrollo adecuado a su carrera. Si se quiere, ustedes como directores delegados de personal, hablo porque hay muchos de ellos acá y de sus equipos, tienen tareas muy disímiles encomendadas que necesitan, no quiero decir un popurrí, pero sí es un popurrí de puestos de trabajo. ¿Sí? Necesitan gente del agrupamiento administrativo, gente vinculada al agrupamiento profesional en distintos lugares del nomenclador. Seguramente van a necesitar a alguien que se encargue de la planificación educativa, algún abogado o abogada, ¿sí? La planificación educativa asociada a la acción que tienen con el IPAP, ¿sí? También nosotros estamos dando mucho, justo está Marianela hoy como tutora del curso, su puesto de trabajo, licenciada en educación, porque tiene que ver un puesto de trabajo, que ahora si quieren lo miramos en el nomenclador, que tiene que ver con la formación de los empleados y las empleadas, esa responsabilidad. Por eso digo, es un popurrí de puestos de trabajo. Pueden tener un contador o una contadora también, ¿por qué no? Pueden tener también un licenciado en seguridad e higiene del trabajo, porque como ustedes vieron en la acción número 2, dice específicamente que ustedes se tienen que encargar de la seguridad de los puestos de trabajo. Por eso muchas veces, por ejemplo, un licenciado en administración hotelera cumpliría las acciones de esta estructura. Es muy probable que no, ¿sí? Y otra de las cuestiones que quiero hoy
adelantarme un poquito de lo que va a dar Sabri seguramente la clase que viene, es los puestos de trabajo, lo tiro como título, después lo vemos, los puestos de trabajo no son los títulos, sino que muchas veces los puestos de trabajo tienen que ver con las tareas que desarrolla cada una de los agentes, ¿sí? Vos podés ser licenciado en informática y tener el puesto de trabajo profesional ahora les digo cómo se llama bien el puesto porque me quiero confundir. Vamos a poner acá nomenclador. Tania, si no, en el curso, en la página del curso está el nomenclador que les publicamos a todos, que compartimos todos. Sí, ¿les querés pasar el link también por acá? Dale, Me ya. parece que está bueno para que entre todos lo miremos y lo tengamos. Por El ejemplo, profesional de tecnologías de la información. El puesto. claro, hay un montón de títulos que pueden asociarse al profesional de tecnología de la información. No es que un título tiene que estar asociado sí o sí, en el nomenclador, ¿sí? Tiene que estar su descripción de tareas. Ahora voy a dar un ejemplo con la licenciada en psicología, que viene mucho de la dirección. Ahí compartí en el chat el link del nomenclador. Está también en Marianela le dio acceso, la que... sí, ahí Marianela le dio acceso a una herramienta fundamental para todas y cada uno de nosotros, que es el nomenclador de cargo de la provincia de Buenos Aires. Después van a charlar un poco de eso, la verdad que estaba muy desactualizado y estamos haciendo un trabajo muy importante en conjunto con el cuerpo de expertos y expertas de la administración pública y la dirección de carrera administrativa, como para incorporar los puestos necesarios que no estaban incorporados. A la fecha, para que se den una idea, se incorporaron, acá tenemos la cantidad de puestos, un total de 96 puestos de trabajo desde hace un año hasta ahora, así que bueno, más o menos para que se den una idea. Entremos a ese nomenclador y vamos a ver el ejemplo, un ejemplo que a ustedes les interesa en función de las acciones de la delegación de personas. Por ejemplo, un licenciado en psicología, si buscan, hacen control F. ¿Querés Bueno, compartir, Tania? O no se está compartiendo, disculpen, está compartiendo? avísenme. Perdón. Ahí sí. Sí, Ahora perfecto. sí, ahora sí. Un puesto muy característico de una dirección de personal es el psicólogo o la psicóloga. La pregunta es si ese psicólogo y esa psicóloga realiza la descripción de tareas asociadas al nomenclador, ¿sí? Que dice básicamente lo que está aquí. No quiero leer la primera parte, bueno, dice corresponde a los ocupantes de este cargo bajo supervisión. Vamos a leer la primera porque bajo supervisión los estudios psicológicos de menor complejidad, como así también efectuar exámenes básicos, encuestas psicológicas, con orientación sobre las temáticas a implementar, etc. Este puesto de licenciado en psicología estaría bien para cualquier puesto de psicólogo o psicóloga, ¿sí? Sin embargo, es más atinente utilizar este puesto cuando el licenciado en psicología, por ejemplo, puede hacer algún estudio psicoanalítico en función de lo que dice aquí. Los estudios psicológicos de menor complejidad
como así también exámenes de las personas que, por ejemplo, en un PCP, ¿no? El psicotécnico en un PCP. Ahora, ¿qué pasa si el licenciado en psicología hace tareas más vinculadas al recurso humano? ¿Sí? Al acompañamiento por situaciones de licencias, a las tareas de formación en competencias actitudinales. Es más atinente ponerle otro puesto de trabajo como es el recursos humanos, se llama, ¿no? ¿Vamos? Analista en recursos humanos, ¿sí? Es un puesto que puede ser muy utilizado en las direcciones delegadas de personal con títulos disímiles. ¿Ven que dice título? El título que puede tener la analista en recursos humanos es un montón, son un montón. Licenciado en administración, licenciado en gestión de recursos humanos, licenciado en relaciones laborales o equivalente. ¿Sí? Muchas veces no es que tiene que ser el título lo que tenemos que mirar la descripción de las tareas. Siempre, no muchas veces, siempre. Por eso me interesaba que leamos las acciones y que a esas acciones podamos empezar a pensar qué puestos necesitaríamos. Voy a dejar de compartir porque quiero decir algo importante, como de resumen de la situación. Aquí estamos de vuelta. Siempre que viene un ingreso, tanto por anexo 1 por anexo 2, nosotros observamos que esos ingresos sean necesarios para desarrollar las acciones o las responsabilidades encomendadas, en principio al organismo y después a la unidad orgánica. Por eso muchas veces ustedes van a ver que hacemos nota de observaciones de esos ingresos diciendo no se entiende el puesto en que esta persona estaría asignada al nomenclador en función de las responsabilidades del área. Creo que a la mayoría de ustedes en algún momento les sucedió eso, o no se entiende el título universitario, ¿sí? Que van a pedir, o no se entiende el agrupamiento. Entonces, eso es para ingresos, ¿sí? Para ingresos tanto vacantes nuevas como altas por bajas. Cuando se pide un analista se pone solo analista, bueno, y no se explica si va a ser un profesional de la educación, no se explica si va a ser un licenciado en administración, etcétera. Nosotros pedimos esas características porque lo que estamos intentando desde un tiempo a esta parte hacer es que los ingresos que se producen en la administración pública sean acordes a las acciones que son encomendadas a la unidad orgánico-funcional para el cual se va a producir el ingreso. ¿Sí? Eso es lo que intentamos ver y sobre lo cual estamos trabajando. Mismo caso para las bonificaciones de título universitario que tienen otras características, pero también lo que estamos viendo es que si nosotros otorgamos una bonificación para un puesto de trabajo determinado, o sea, para una persona que ejerce un puesto de trabajo determinado, tenga que ver con implementar ese título a las acciones que son encomendadas en esa unidad orgánico-funcional, ¿sí? Por ejemplo, un licenciado en comunicación en una subsecretaría técnico-administrativa legal no sería atinente, ¿sí? Esto es algo que venimos conversando mucho. Cuando ustedes leen las acciones encomendadas a las subsecretarías técnico-administrativas legales, van a haber difusiones, pero que tienen que ver con otro tipo de difusiones más de carácter interno que de carácter externo a la gestión, ¿sí? Por eso, salvo casos excepcionales que tengan alguna responsabilidad propia, estamos hablando de un puesto atinente, de un título atinente en esa BTU. Volvemos a lo mismo, tanto en ingresos como en bonificaciones profesionales,
estamos mirando que esa persona pueda ser útil en función de las acciones sustantivas de las unidades orgánico-funcionales, que pueden estar determinadas tanto en la Constitución, como en las leyes de creación de los ministerios, como en los decretos de estructuras, como en las resoluciones. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí Daniel, hay una consulta. dale. ¿La estás viendo? Sí. Hola Matías. Pero entonces, ¿es posible que una persona con un título universitario de psicología podría ser propuesto como analista de recursos humanos en la dirección delegada? Sí. Sí. ¿Se hace tareas de analista de recursos humanos? Sí. ¿Se hace tareas de analista de recursos humanos? Sí. El título universitario, Sabri, ¿querés agregar algo de esto? Perdón, sí, que en este caso, justo el psicólogo tiene una rama que tiene que ver con la psicología laboral. Entonces, todo lo que es organizativo desde la psicología laboral se trabaja. Entonces, tiene que ser un título que tenga alguna atinencia para el puesto. No podría ser no sé, un licenciado en ambiente que no tiene ningún tipo de relación. Entonces, el psicólogo, como muchos otros, como el título de licenciado en ciencia de la educación o que tengan que ver con el ámbito de los recursos humanos, pueden ser atinentes y pueden estar vinculados a los requisitos de este puesto. Pero siempre es fundamental mirar primero las tareas y después los títulos, o sea, no ir al revés, no buscar el título de la persona y buscarlo en el nomenclador, sino pensar en las tareas y en las tareas relacionadas con la unidad orgánica. Esa es más o menos la idea. Y después los títulos, la mayoría de los puestos de nomenclador, algunos están desactualizados, entonces hay que pensarlos. Por ejemplo, no sé, figura el dietista, pero no figura el licenciado en nutrición, por ejemplo. Bueno, esas son cuestiones de desactualización del nomenclador que estamos de a poco, lleva mucho tiempo actualizarlo, pero de a poco se está trabajando en eso. Pero siempre la idea es mirar primero las tareas para buscar grupos de puestos y grupos de funciones, y no que el nomenclador de cargos nomencla diferentes tipos de cargos que los cumplan varias personas, no una sola. Y no tiene que ser un cargo o un título. La idea es que sean cargos y que puedan ser ocupados por diferentes títulos, y dentro de los requisitos, cuando hay varios títulos, se dice, figura en el nomenclador, y afines equivalentes. Bueno, dentro de esos afines equivalentes podría estar para este caso un psicólogo. Y acá también, para profundizar un poquito más, un psicólogo no tiene por qué solamente estar como licenciado en psicología o recursos humanos. Por ejemplo, nosotros creamos un puesto que al principio que nos dieron el nomenclador, creamos el puesto de accesibilidad e inclusión. ¿Sí? Es un puesto bastante amplio. Si quieren, después les pasamos las resoluciones de los puestos nuevos porque tienen que ver más que nada vuelvo a esto, con la planificación de lo que se quiere del Estado, las responsabilidades dadas a las unidades orgánico-funcionales. Entonces faltaban esos puestos actualizados, lo que se quería lo que se quiere como política pública. Este puesto de accesibilidad e inclusión habla de la promoción de derechos. También puede ir un psicólogo o una psicóloga ahí en el puesto de accesibilidad e inclusión. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que dijo Sabri, dependiendo de las tareas que se desarrollen, es el puesto al cual la persona va a ir. Después miro el título, porque por lo general puede haber un afines o un equivalente, salvo raros casos que ya son los puestos que están creados con anterioridad. ¿Sí? Pero nos faltaba, por ejemplo, en el caso de toda la política de promoción de derechos que tienen algunos ministerios, hay un montón de psicólogos y psicólogas, y el puesto no era atender el caso específico de clínica clínico. No, el puesto era promover, por ejemplo, temas de salud mental, ¿sí? Y nos faltaban esos puestos o temas de violencia de género. Entonces, bueno, claramente no tiene que ver con el título, sino con la descripción de tareas. También nos sucedió, por ejemplo, no sé si está acá Jorge, con los puestos de comunicación. La realidad es que el nomenclador de cargos tenía, creo que estaba periodista, ¿no? Y había otro puesto más. Sí, realizador Imagínense, cinematográfico, eran puestos realizador, muy antiguos, sí.
eran puestos muy antiguos para una organización, para otro estado. Eran puestos un periodista o un realizador. Era puestos muy antiguos para responsabilidades otorgadas a unidades orgánico-funcionales distintas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un puesto más de comunicación institucional, donde se incluyen todas las cuestiones que tienen que ver más con puestos protocolares, ¿sí? De difusión más protocolar, que son puestos que por lo general utilizan ministerios como el Ministerio de Comunicación Pública o Unidad de Gobernador, puestos que tienen que ver más con la comunicación interna en el organismo, ¿sí? Y se llaman puestos, son 3 puestos, que no me quiero olvidar de ninguno, y bueno, falta el otro, uno que es más digital, era... Claro, uno que es era el más profesional más en comunicación, comunicación y el otro es el más el audiovisual, el que crea contenidos, era porque esa es toda una rama nueva que por ahí cuando surgió el nomenclador, esta rama no estaba tan trabajada y ahora hay en la mayoría de los ministerios, todo lo que es audiovisual. Así que bueno, la idea de la clase de hoy, un poco lo teórico creo que estaría, y me gustaría también, si tienen dudas, consultas, que las dejen por acá. Yo quiero dejar como 3 ejercicios, que si quieren hacemos uno acá, y me gustaría que, Marianela, no sé si querés comentar cómo va a ser el tema de la evaluación, Sabri, lo que fuere, previo al ejercicio, pero si no, seguimos y después conversamos sobre eso. Sí. Sabri, ¿vos ahí? Sí. El ejercicio que ibas a plantear, Tania, es este que es como un ejercicio más de reflexión. No es necesario, no es obligatorio, y sí van a tener un trabajo obligatorio al final de la cursada, como dijimos. Sí. Ahí se ve bien la presentación, ¿no? Sí, falta ponerla como presentación. Porque en realidad la estoy compartiendo mal, porque la estoy compartiendo desde el Drive y no de... Igual ahí en el botoncito presentación te Sí. lo muestra igual, fíjate. Acá me siento más cómoda por si tengo que abrir algo. Bueno, ¿esto se está compartido? Me dice está a punto de compartir. Lo subimos ahora cuando termina la clase. A ver, estos son 3 ejercicios. Como dijo Sabri, la idea es que al final del curso hagamos una evaluación. Estamos pensando en que la evaluación no va a ser teórica, sino sobre casos más prácticos. Multiple choice, por supuesto, pero que los anime a pensar cuestiones de la cotidiana para resolver los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que en última instancia ese es nuestro objetivo, digamos. Los dejé de ver. Dejaste de compartir también. Raro. A ver. Los dejé de ver. ¿Dejé de compartir? Sí, también. No, ¿Aquí? no. Ahí está. Ahí vemos la pantalla. Se me ha cerrado, perdón. Bueno, eso les decía, que en última instancia este curso está para ordenar los trámites administrativos de los trabajadores y trabajadoras, que, como sabemos, no son trámites administrativos, sino son derechos de trabajadores y trabajadoras, que queremos que digamos, que entre todos unifiquemos criterios para poder hacer, digamos, valer esos derechos de la mejor forma, así los trámites no van y vuelven, la persona no está esperando por ahí en la situación en la que estamos económicamente alguna BTU, etcétera. Entonces, bueno, ese es el objetivo último de este curso, unificar criterios para poder, nada, resolverle un poquito mejor a las personas sus trámites, que creo que todos estamos acá para eso.
Así que por eso también el examen va a ser un examen más vinculado a nuestras tareas cotidianas, porque la verdad que no nos sirve que sepan que es un unión orgánico funcional, etcétera, sino simplemente lo traemos para que todos lo tengamos presente y también como resumen por si en algún momento se quiere utilizar. Sí, a todos me parece que nos sirve como funcionarias, funcionarios, trabajadores, trabajadoras, poder resolver el caso cotidiano, que es lo que queremos, así que bueno, un poco traemos en este curso eso. Y dejarles como algunos ejercicios disparadores, el primero lo podemos hacer juntos y después estos ejercicios que los puedan charlar entre ustedes como compañeros y compañeras. Vi que algunos estaban como compañeros y compañeras en los organismos, había más que uno, así que por ahí pueden conversar sobre esto. A ver, vamos a elegir un ejercicio. Selecciona un organismo cuyas responsabilidades estén establecidas en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y especifique en qué artículos se detallan, o sea, las responsabilidades. Asimismo, indique qué perfiles de puestos considera indispensables para el cumplimiento de dichas responsabilidades. Lo primero que quiero decir es que Marianela compartió la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el curso, por cualquier cosa. Sí, está, Vamos. es el primer del listado de bibliografía, es la primera, la Constitución. Es lo primero. Bueno, lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿cuáles son los organismos que están delimitados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Vamos a buscar la Constitución. Por ejemplo, no estoy compartiendo, ¿no? No, solo vemos la presentación. La DGCIE. ¿Sí? No estamos viendo, ¿eh? No sé si te ¿no? puedo mostrar. Estamos viendo solo la presentación, los 3 ejercicios. Disculpen. Ahí está. Ahí ven. Aún no. Ahí voy, ¿eh? Ahí ven. Ahora sí. Bueno. Perdón que vuelva a esto, todos lo leyeron muchas veces. Yo tengo la de mi secundario. Declaraciones de derechos y garantías en la primera sección. Vamos a buscar algún organismo. A ver. El régimen electoral, segundo título. Electores. La de la legislatura. Vamos a hacer más fácil porque si no. El gobierno, dice el capítulo 3, el gobierno y la administración del sistema cultural y educativo provincial estarán a cargo de una Dirección General de Cultura y Educación, autárquica y con idéntico rango establecido en el artículo 147. ¿Ven? La Constitución crea un organismo y establece la titularidad de ese organismo, que es lo que les decía, una unidad orgánico-funcional tiene un cargo y responsabilidades. La titularidad del mencionado organismo será ejercida por un director general de Cultura y Educación designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Durará 4 años en su mandato, pudiendo ser reelecto, deberá ser idóneo para la gestión educativa y cumplir con los mismos requisitos que para ser senador. ¿Sí?
Director General de Cultura y Educación, priorizar el control de la calidad en la prestación del servicio educativo. Primer responsabilidad, ¿sí? Corresponde al director de Cultura y Educación el nombramiento, el nombramiento y remoción de todo el personal técnico, administrativo y docente. Esto quiere decir que esta facultad la va a tener el director general, no habla de las responsabilidades de la unidad orgánica. Bueno, dice, contará con el asesoramiento. ¿Sí? Dice, digamos, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación contará con el asesoramiento de un Consejo General de Cultura y Educación en los términos que establezca la legislación respectiva. El Consejo General de Cultura y Educación estará integrado, también dice cómo estará integrado ese consejo. Después el 203 dice, la Administración de Servicios Educativos en el ámbito de la competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos, estará a cargo de un órgano desconcentrado, otra vez cómo se conforman, que son los consejos escolares. ¿Cómo están colegiados esos organismos? ¿Cómo es el presupuesto? Y después habla de la educación universitaria. ¿Sí? Ahí hay un organismo que es la DGCIE. Ahora vamos a ir a otro. Ay, se me fue. Junta Electoral. Ay, no se me la boca. Por ejemplo, otro organismo creado en la Constitución. Habrá una Junta Electoral, artículo 62. Habrá una Junta Electoral permanente, integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de las 3 cámaras de apelación del Departamento de la Capital, que funcionará en el local de la legislatura bajo la presidencia del primero. Ya dice cómo está creada la Junta. Pero en caso de impedimento serán reemplazados sustitutos legales. Corresponderá a la Junta. La Constitución ya establece las responsabilidades. ¿Me explico? Formar y depurar el registro de electores. Designar y remover los electores encargados de recibir los sufragios. Realizar los escrutinios sin perjuicio de lo que disponga la legislatura en el caso de resolver la simultaneidad de las elecciones nacionales y provinciales. Juzgar de la validez de las elecciones, diplomar a los legisladores municipales y consejeros escolares, quienes con esa credencial quedarán habilitados para ejercer sus respectivos mandatos. Estas atribuciones, ven, ya les dice atribuciones en este caso. Yo les dije hoy atribuciones, responsabilidades, nosotros en el decreto 770 le llamamos acciones. Y las demás y la legislatura serán ejercidas con ejecución al procedimiento que determine la ley. Bueno, después sigue. Pero bueno, esto a modo de ejemplo, les quería dar este ejemplo. Dudas, consultas, preguntas. Comentarios. Me tomo un mate así puedo. Nada. Yo siento que todo clarísimo, que no me escucharon nada. La segunda puede ser una opción, porque sé que están tapados de trabajo y dicen, bueno, escucho esto, cuando lo subamos a la clase del IPAP, la verdad que estaría buenísimo que estén todos acá. Sé que hay una dificultad en la gestión con los tiempos, con los pedidos, con los expedientes, pero bueno, si tienen dudas, consultas, realícenlas. Tengo muchas camaritas. Sabri, ¿algo que quieras incorporar? No, como este primer panorama de tener en claro las estructuras, después ya en el resto del curso vamos a ir bajando como de nivel, ¿no? Pero sí o sí teníamos que partir de las estructuras organizativas.
Aprovechen el Bueno, curso para ir haciendo consultas también en el foro y eso de intercambios, todo lo que crean que es una consulta recurrente que les puede pasar a otros delegados de personal o a otras áreas de personal para que aprovechen el curso, pueden utilizar el foro. bueno, yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes esto lo van a mirar después. Sí les quiero transmitir esto, que dejen, que si bien dejen sus consultas, utilicen este curso como forma de interacción entre la dirección de carrera administrativa, más allá de que nosotras somos funcionarias, también están los trabajadores y trabajadoras. Me parece que estos son criterios para unificar como política pública en corto, mediano y largo plazo. Entonces, ponernos de acuerdo también en cuestiones que ustedes quieran plantear y que digan, bueno, dijeron esto en el curso, tengo un trámite, no lo entiendo, no para resolver trámites en sí, pero bueno, por ahí alguna falta de comprensión se habrá algún caso en particular, también nos sirve. Eh, Así que bueno, eso me parece, lo más importante es que podamos hacer uso de este espacio, en principio para unificar criterios respecto a todo lo que venimos avanzando en materia de descripción y perfiles de puestos. Después, por supuesto, que este tema tiene que ver con consolidar derechos de trabajadores y trabajadoras. Y por último, utilicemos este espacio como espacio de dudas por si tienen algún tema específico que quieran trabajar. Ah, Betina, hola Betina. ¿Cómo estás, Betina? Hola, una consulta. ¿Qué pasa en el caso de necesitar una descripción de un puesto, pero con una estructura muy vieja que no tiene la info requerida? Tenemos una estructura del año 71. Organismo Corfo, ¿no? Debe ser. Corfo, sí. Que es un tema es un tema pendiente, la estructura de Corfo. Es la estructura más vieja de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay un caso específico sobre algún organismo que en este caso ustedes tienen, por el tema de jefaturas de departamento, que no tienen jefaturas de departamento, sino que tienen otro nombre, otra, otra denominación? ¿Esa es la consulta? Sí. Para ponerlos en autos a todos, Corfo tiene una estructura de bastante tiempo, del año 71. Eso hace que no siga con las características que tiene hoy una estructura. Las denominaciones de las unidades orgánicos funcionales son denominaciones que no tienen, por supuesto que no existía la ley 10430, por tanto no se asocia a un régimen estatutario específico, por tanto las denominaciones de las unidades orgánicos funcionales no se asocian a esa característica que tienen las leyes de empleo público que hoy que estamos utilizando para realizar las estructuras. El tema de confort particular lo estoy viendo con la Dirección General de Administración digamos, y la adecuación del organismo a su estructura. Si necesitan establecer alguna descripción de perfiles de puestos eh, específicos para PCP, porque ustedes hoy lo que no saben es si tienen que implementar o no PCP en virtud de su estructura. Esa pregunta la estoy viendo con el director general de administración y la subsecretaria, pero después si quieren hacer algún perfil específico de puesto, pueden escribir como todos a la dirección de carrera administrativa, Sabri, no me acuerdo bien el mail, para empezar a trabajar sobre estos puestos específicos. Son dos preguntas distintas. El tema de la actualización normativa y cómo se ocupan esas estructuras y después la descripción de los puestos. Son dos temas que van, si bien van en paralelo, se puede trabajar primero en paralelo con los dos. Con la consulta que tenemos que hacer, porque es una estructura muy vieja, y para describir los perfiles. En cuanto a la descripción de los perfiles, esto pasa en muchas estructuras, no solo en Corfo, ¿no? Hay algunas de las acciones de las segundas aperturas que son muy viejas. En esos casos, para hacer las descripciones de los procesos de selección, lo que estamos haciendo es, en el apartado de acciones, ponemos las acciones que figuran en la última estructura que esté vigente y después hacemos una aclaración diciendo que no están actualizadas y tomamos las acciones de la dirección, que generalmente las direcciones sí están actualizadas, no las segundas aperturas de subdirección y jefe de departamento, pero sí la dirección.
En el Y en caso de ese la... caso hacemos Ah, eso, no, pero en otros casos de otras claro, en otros estructuras, digo, casos, tomamos la obvio. de la dirección y las tareas ponen las actuales, las que se estén ejecutando en ese momento. Esto porque por ahí no es el caso de Corfo, pero sí es el caso de estructuras actualizadas, desactualizadas. Sí. Fuimos actualizando muchísimo. Hay algunos organismos que, bueno, en este caso sabemos que es algo que está pendiente Ujú. y que lo estamos trabajando con el director, bueno, etcétera. ¿Alguna consulta, duda? ¿Alguna experiencia sobre algún PCP que nos quieran contar? ¿Sobre cuáles son las dificultades para describir los puestos? Bueno, ¿O algún tema que quieren que tratemos en especial, en específico en las próximas clases? ¿Algún caso concreto o algo que quieran que revisemos? Que sea compartido para todos, ¿no? Así orientamos las próximas clases. Si no, la próxima clase es el lunes que viene, sincrónico a las 10. En el aula todavía no está el link, pero lo vamos a subir en los próximos días. Y esta clase, el PowerPoint que presentamos, lo vamos a subir hoy mismo al aula, para que los que quieran revisarlo. bueno, vuelvo 2 minutos sobre esto, lo digo en la primera clase y ya después no. Usen estas horas y este contacto y este tiempo que nos estamos dando, que nos pidió la subsecretaria que nos demos este tiempo con Sabri para, no, digo, dense este tiempo para poder explicar, formar, etcétera. Así que tómense este tiempo o tomémonos este tiempo para sacarnos todas las dudas y las consultas. En este caso, lo que plantearon las compañeras de Corfo, yo tengo claro que es un pendiente, por eso digo, bueno, esto es un pendiente, pero para sacarnos todas las dudas o consultas que tengamos, que no hay problema, y por ahí cuando es compartida la consulta aprendemos todos de eso, así que en ese sentido tomen este espacio también para eso, que me parece que está buenísimo. Creemos que las áreas de personal están muy acostumbradas a hacer todo lo que es trámites, todo lo que es gestión de personal, las licencias, los trámites, las cuestiones más así. Ahora el desarrollo de una carrera administrativa requiere otras capacidades distintas de comprensión del nomenclador, de los puestos. Es una visión mucho más estratégica la que requiere el desarrollo de la carrera. Entonces, por eso nos parece que esta instancia de formación en todas las direcciones delegadas de personal es fundamental para que esto pueda funcionar y implementarse, porque las cuestiones de carrera administrativa están escritas en las leyes, en todo. Lo que necesitamos es implementarse. Y eso depende fundamentalmente de todos los que están presentes en este curso, no solo de la dirección de carrera. Sí, porque ahí Lucho del La unificación de J Radio. criterios, sí. Bueno, sí, la idea es eso, la verdad que me detengo un poco porque por ahí me apuré al principio o pensé que no llegaba, pero utilizo estos últimos 10 minutos para que sepan lo siguiente. Cuando hace 6 años que nosotros empezamos a trabajar estos temas, la realidad que el abordaje de los temas de carrera administrativa en la provincia de Buenos Aires eran muy disímiles a los actuales. Entonces, en primer medida fue ordenar la parte estructural. Bueno, ¿qué pensamos? ¿Qué es una estructura del Estado? ¿Cómo se tiene que tramitar? Etcétera. Después es qué planteles tiene cada organismo, como para poder ver temas de vacantes, entre otros. Y en paralelo fuimos trabajando un reglamento, que fue el reglamento 2424, en conjunto con los sindicatos, para poder empezar a avanzar en la carrera administrativa en función de las jefaturas de departamento y subdirección. No solo, no obstante eso, trabajamos los ingresos, ¿sí?, en función de las necesidades de las unidades orgánicos funcionales, una vez que teníamos las unidades orgánicos funcionales bien delimitadas gracias al decreto 770. Todas esas modificaciones fueron modificaciones de criterio, ¿sí? Lucho, que ahí lo decís, todas esas modificaciones fueron modificaciones de criterio y pasaron en 6 años. Muchos de ustedes vienen desde hace mucho tiempo a la Administración Pública Provincial y el tema de ingresos según perfiles específicos
el tema de los PCP para la jefatura de departamento y su dirección, el tema de cómo hacer una estructura de 6 años a esta parte se modificó. Por eso está, me parece, si bien fuimos dando en cada instancia la capacitación o nos fuimos tomando el espacio para hablar con cada uno de ustedes por teléfono, también esta instancia es como también volvamos a unificar, no digo unificar criterios porque nunca llegamos a un criterio unificado, pero sí volvamos como a estas instancias eh, de conocimiento compartido como para ir homogeneizando las líneas de trabajo, ¿no? Para eso también queríamos, y van a haber muchos trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Carrera Administrativa acá participando, para también escucharlos y para también saber qué es lo que se vive en cada organismo respecto al tema, porque la verdad que ellos están abordando hoy 160 procesos de selección de personal, pedidos de ingreso, 400 expedientes de BTU y muchas veces disociados de cada área de personal. Entonces, bueno, estos espacios son espacios para entre todos sacarnos dudas, traer los problemas que podemos tener en el ejercicio de la política pública. Así que, bueno, usémoslo, vengan con dudas, consulta la próxima vez, que todo lo que podamos nosotros también vamos a venir con dudas y consultas. Resolverlo, vamos a conversar por acá. Tania, aprovecho a comentarles que está abierto, está disponible el foro de presentación, ¿sí? En la pestaña principal del aula. Y vamos a dejar el video de la clase también para quienes no hayan podido participar o quienes quieran revisar alguna discusión o cuestión. Y también la presentación que usaste, ahora la vamos a subir. Así que bueno, esas 3 cositas. Bueno, por mi parte, gracias a todos y a todas. Gracias Marianela, gracias Sabrina y a todos los equipos que están acá presentes. El equipo de la Dirección Provincial, por supuesto, pero también a delegados, delegadas y equipos de trabajo. Gracias. Bien, nos volvemos a encontrar el lunes que viene, entonces, el próximo lunes. Hasta luego. Adiós. Adiós.